Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el máximo de una función de dos variables asociado. Recordemos que también nosotros en cálculo diferencial vemos máximos y mínimos de funciones de una sola variable. Acá vamos a hacer algo muy parecido, pero con funciones de dos variables. También nosotros veremos el concepto de mínimo de funciones de dos variables y por supuesto algo que se denomina punto de silla o punto de ensilladura. Y para poder calcular los máximos, los mínimos o el punto de ensilladura, recordemos lo que acabo de mencionar. Recordemos cómo se calculaba el máximo o qué es el máximo y el mínimo de una función de una sola variable. Para ello vamos a mirar acá algunas imágenes que tengo preparadas para ustedes. Vamos a tomar esta imagen y la traemos al sitio de trabajo. Y acá tenemos una función cualquiera. Vamos a suponer que esto es la gráfica de una función f de x definida de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces tenemos nuestra gráfica correspondiente y en esta gráfica pues nosotros tenemos unos puntos donde la derivada de dicha función con respecto pues a su variable tiene que ser 0. Recordemos que la derivada de la función es lo mismo que la pendiente de la tangente. Esto que tenemos acá es lo mismo que tener la pendiente de la tangente, de la línea tangente que corta la circunferencia a la curva, perdón, en un punto determinado. Entonces fíjense ustedes que si la pendiente es 0 significa que tenemos una línea completamente horizontal. ¿Y dónde se puede presentar eso? Pues acá en esta gráfica, bueno, tomemos inicialmente un punto cualquiera. Por ejemplo, si tomamos este punto que está acá, un puntico que está por acá, ¿listo? Entonces la línea tangente que pasa por ese punto debe ser más o menos de la siguiente forma. Más o menos es mucho más paradita, tal vez por acá. Tal vez por ahí debe ser la línea tangente que pasa en ese punto. Esa es la línea tangente. Hay que recordar que la línea tangente es una línea que corta a la curva en un solo punto. Entonces, cuando nosotros derivamos la función, obtenemos la pendiente de esta línea tangente, pero si además la igualamos a 0, pues obtenemos líneas tangentes que son completamente horizontales a la curva. Es decir, tenemos líneas de este tipo. En este caso, en la gráfica, en la línea que acabo de representar, la pendiente de esta línea es igual a 0 y además es una línea tangente porque toca la circunferencia en un solo punto. Pero en esta misma gráfica tenemos otro punto donde se presenta una pendiente de 0. En este punto tenemos una pendiente de 0. Este punto que está acá en la parte superior, fíjense, donde la pendiente es 0, generalmente no, siempre se llama máximo. Bueno, hay máximos relativos, pero no vamos a ahondar porque simplemente estamos recordando, simplemente vamos a decir que este punto que tenemos acá en la parte superior lo vamos a denominar un máximo de la función. En este punto, ahí tenemos este puntico que tiene ciertas coordenadas y evidentemente si miramos la gráfica podemos ubicar las coordenadas de ese punto que viene a ser 1,1. Entonces se dice que en este punto pues la función que tengo acá representada tiene un punto máximo. Lo mismo sucede acá en este punto, acá en el punto más bajo, pues decimos que acá tenemos un mínimo. Evidentemente ya dije porque es un mínimo, es el punto más bajo de la gráfica y acá también la pendiente debe ser igual a 0. Y si observamos en detalle, pues podemos identificar claramente qué coordenadas tiene ese punto. Este punto tiene las coordenadas 3, -3 y corresponde al mínimo de la función. Bueno, eso es para recordar básicamente este concepto. Pero acá analíticamente, para poder calcular esos puntos, se tiene que derivar la función y se tiene que igualar a 0 dicha derivada para conocer en qué punto de x se está produciendo ese punto máximo y mínimo. Y bueno, y para conocer a y, pues uno simplemente reemplaza. Pero resulta que hay otro criterio. Podemos sacar la segunda derivada de la función. Entonces, si tomamos la función y calculamos su segunda derivada, entonces derivamos por segunda vez la función. Tal vez representémosla de la siguiente manera. Sea f2', ahora voy a representarla de esta manera, la derivada de la función, y si esa derivada resulta ser positiva, decimos que el punto que nosotros tenemos es un punto mínimo, es decir, el punto que estoy señalando acá, entonces se concluye que es un mínimo.
Bueno, simplemente estoy recordando, por eso lo digo tan rápido. Ustedes deben tener presente ese concepto. Es más, se asume que ustedes deben tenerlo en su mente. Esto es si se saca la segunda derivada. Y si esa segunda derivada resulta ser negativa, pues entonces nos encontramos frente a un máximo. O sea, el punto más alto que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces así más o menos funciona. Entonces tenemos criterio de la primera derivada, que nos permite hallar la pendiente 0, y el criterio de la segunda derivada, acá la segunda derivada, donde si esa segunda derivada pues resulta ser positiva, al reemplazar pues el valor de x, resulta ser positiva, entonces nos encontramos frente a un mínimo, y si resulta ser negativa, pues nos encontramos frente a un máximo. Ahora, si resulta ser igual a 0, pues nos encontramos con un punto de inflexión, es decir, ni es mínimo ni es máximo. Simplemente recordar, por eso no ahondo en este principio. ¿Listo? Ahora, ¿cómo trasciende eso a las funciones de dos variables? Entonces ahora hagamos el análisis para una función de dos variables. Vamos a suponer que tenemos el plano, pero ya lo tengo acá preparadito, el plano cartesiano. Vamos a imaginar funciones de este tipo. Ahora tenemos funciones de dos variables. Perdón. Vamos a colocar esta gráfica acá en una nueva página y vamos a realizar el análisis. Entonces observen ustedes que tenemos una función tridimensional. En este caso pues el plano está rotado 90 grados con respecto a lo que yo lo represento. Acá tenemos el eje X, por acá el eje Y, y acá tenemos el eje Z. Observen que tenemos una función de dos variables. En este caso esta es nuestra función de dos variables. Tenemos una función f de x, y, es una función de dos variables, y acá tenemos el punto más alto, pero recordemos que siempre nosotros analizamos lo que aparece acá en el piso, como les he dicho en el aula de clase. Acá nosotros tenemos la región donde está el dominio de dicha función, y fíjense que ustedes que acá el autor de la imagen pues representa acá el dominio de la función que nosotros tenemos. Venga que se perdió parte de la información. Acá. Listo, entonces eso corresponde al dominio de la función, pero en particular acá tenemos un punto P que ustedes están observando, no sé si lo notan bien al otro lado, un punto P, y ahí hay muchos puntos. Esto es una región muy cerca al punto P, esos puntos adicionales, pero ese punto P se puede proyectar acá en la gráfica que nosotros tenemos y justamente corresponde al punto M en la función. Recuerden que acá pues tenemos una pareja de puntos que corresponde al dominio x, y, y acá se proyecta, y por supuesto al ser proyectado pues vamos a obtener la función. Esta región roja que se está acercando cada vez más al punto P como si fuera un límite es la región que está proyectada acá en la gráfica, ¿no es cierto? Acá en la parte superior. Entonces fíjense que este punto P viene a ser el punto más alto de la gráfica. Entonces, según lo que tenemos acá, pues de aquí en adelante a este lo vamos a llamar un máximo de la función de dos variables. ¿Listo? Entonces acá en la parte superior tenemos el punto máximo. Es claro, ¿no es cierto? Es fácil de entender, muy similar a lo que sucede con una función de una variable. Ahora, si ese es un máximo, ¿cómo podemos encontrar el mínimo? O más bien, ¿qué características tendría el mínimo? Todavía no lo estamos hallando, sino simplemente estamos mirando cómo sería una gráfica de dos dimensiones que tiene un máximo o un mínimo. Vamos a llevar esta imagen y la pegamos al ladito de la que ya tenemos acá. Fíjense ustedes acá nuevamente. Tenemos una situación similar, el plano está rotado 90 grados con respecto a lo que yo lo manejo en el aula de clase. Acá tenemos X, por acá tenemos Y, y acá hacia arriba tenemos Z. Acá tenemos el dominio de nuestra función, todo lo que nosotros tenemos acá, todo, absolutamente todo, sino que en el punto P pues no lo rayo porque se desaparece, casi no se nota. Entonces nuevamente acá tenemos nuestro punto P que se proyecta en el espacio para obtener el punto de la función M. En este caso, este punto M pues debe ser la función
de dos variables, x, y por supuesto el punto que nosotros tenemos acá en el plano corresponde a xy, que corresponde al dominio de la función. Entonces es evidente, ¿no?, que este punto que nosotros tenemos acá, de aquí en adelante te bautizamos como un mínimo. Listo, es la parte más baja de la gráfica. Al igual que sucede con funciones de una variable, nosotros podemos tener un mínimo relativo o un máximo relativo. ¿Cómo así, profesor? Antes de ver la siguiente posible situación, que es la que tengo ahí, miremos esta gráfica que tenemos acá, que nos habla de mínimos y máximos relativos. Llevémosla al sitio de trabajo. Y la voy a colocar acá, justamente en la mitad de las dos que están en la parte superior. Y observen ustedes. Entonces, pues, gráficamente ya podemos evidenciar que es un punto máximo y que es un punto mínimo. Pero resulta que también podemos tener varios puntos máximos en una gráfica y varios puntos mínimos, como la gráfica que tenemos acá representada, que fue hecha con un programa que se llama Wolfram Mathematica. Acá tenemos el máximo absoluto. ¿Y por qué a este punto lo llamamos máximo absoluto? Porque si ustedes observan, es el punto más alto de la gráfica. ¿Sí lo ven ustedes? Y acá tenemos un máximo relativo. Mírenlo acá. Este se conoce como un máximo relativo al que tenemos acá. Y acá, no sé si ustedes alcanzan a notar la curva en esta parte de la gráfica. Acá también tenemos un máximo relativo. Entonces tenemos un máximo absoluto y en este caso hay dos máximos relativos. Lo mismo sucede con los mínimos. Miren que acá tenemos un mínimo absoluto, el que se encuentra en la parte más baja, y acá también podemos tener un mínimo relativo. ¿Listo? Entonces, gráficamente, muchachos, nosotros tenemos un máximo que simplemente vamos a decir que es el punto más alto de la gráfica en esa zona. Por eso acá se toma una región P. Y acá tenemos un punto mínimo, que es el punto más bajo de la gráfica en esta zona, acá en el dominio. Pero también existen máximos y mínimos relativos, y yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Es fácil entender por qué este va a ser el máximo absoluto y por qué este es el mínimo absoluto. Puntos más altos y más bajos de la gráfica respectivamente, y acá tenemos otros máximos que evidentemente en su zona o en la región o en el dominio que corresponde a esta zona, pues es el punto más alto, pero no es el más alto de la gráfica, por eso se llama máximo relativo. Lo mismo sucede con este, que no sé si lo pueden evidenciar ustedes al otro lado de la pantalla. Y acá tenemos un mínimo relativo, es el punto más bajo de esa zona, de esa región, pues que está proyectada acá en el dominio de la función, y este será el punto más bajo de todos los puntos, por lo tanto es el mínimo absoluto. Entonces, a partir de la imagen, pues es claro evidenciar, o más bien comprender, que es un máximo y que es un mínimo. Pero aparte de los máximos y los mínimos, al igual que con la función, con las gráficas de funciones de una variable, allá existen puntos de inflexión, o sea, no se sabe si es máximo o mínimo. Acá nosotros tenemos unos puntos que los llamamos puntos de silla. ¿Y qué será un punto de silla? Pues fue la gráfica que se encuentra inmediatamente arriba de la que acabo de colocarles. Acá nosotros nos encontramos con un punto de silla. Vamos a llevar esta gráfica a nuestra zona de trabajo y la colocamos acá debajito para identificar que es un punto de silla. ¿Listo? Bueno, esta gráfica que acabo de colocar corresponde a la gráfica de un punto de silla. ¿Y qué es un punto de silla? Pues fíjense, en realidad no se conoce si es un máximo o un mínimo. Alguien me puede decir, ahí tenemos un mínimo. No es correcto, porque por el otro lado, acá no la puedo girar. Ahorita colocamos el punto de silla, o venga, lo hacemos de una vez. La gráfica de esa función, venga, abrimos GeoGebra. Vamos y abrimos GeoGebra para mostrarles claramente que es el punto de silla, porque pues podría confundirse que eso sería como un punto mínimo, pero no es un punto mínimo, sino simplemente es un punto de silla. Hacer dos cosas al mismo tiempo, estaba pensando en el programa GeoGebra. Bueno, rápidamente, venga, intento configurarlo. Voy a quitar esto, la verdad no me gusta que aparezca eso gris, me gusta más la cuadrícula.
Y acá vamos a colocar la gráfica que genera el punto de silla. En ese caso podemos colocarlo de esta manera, tal vez x al cuadrado. Vamos a ver si lo reconoce como una función. Ven que inmediatamente aparece esa parábola en la parte inferior, y a esto le vamos a restar el valor de y elevado al cuadrado. Entonces miren, ahí tenemos esa hermosa gráfica que estaba hecha con Wolfram Matemáticas al otro lado. Acá la tenemos con GeoGebra. Entonces si nosotros rotamos nuestra gráfica, fíjense lo que tenemos acá, pareciera que fuera un máximo, pero miren si lo rotamos acá, tiene un punto mínimo. Si lo ven ustedes, acá hacia este costado, pues este punto, que es el punto 00, parece que fuera un mínimo si lo tenemos de esa manera, pero si nosotros rotamos la función a este lado, fíjense que pareciera que fuera, perdón, este es un mínimo y este es un máximo, creo que lo dije al revés, ¿no? Entonces pareciera que este fuera un máximo, pero no lo es, porque miren la gráfica. Entonces esta zona donde no se identifica plenamente si es un máximo o si es un mínimo, entonces nosotros lo llamamos como punto de silla. ¿Y por qué los matemáticos lo llaman punto de silla? Porque fíjense que tiene la forma de una silla de montar. Si ustedes, tal vez un poquito de imaginación, porque pues la gráfica no la restringí, fíjense ustedes que esta zona tiene la forma de una silla de montar a caballo. Entonces por eso lo llaman punto de silla. Es un punto asociado, o cómo decirlo, es como si fuera un punto de inflexión si hablamos de una función de una sola variable, solo que acá nosotros la llamamos como punto de silla. Entonces un punto de silla es aquella zona, o ese punto más bien, esa zona no, estaba pensando en el dominio de la función, ese punto donde ni es mínimo ni es máximo. Entonces simplemente decimos que es un punto de silla. Bueno, muy bien, ya que lo expliqué con GeoGebra, pues volvamos a la pantalla. Ahora sí, esto que tengo acá es precisamente una parte de la gráfica que les acabé de mostrar. Entonces acá tenemos es un punto de silla, punto que no es máximo y tampoco es un mínimo, sino simplemente lo llamamos punto de silla. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos identificar? Ahora sí, analíticamente, pasemos a los números. ¿Cómo podemos identificar un punto máximo o un punto mínimo? Aquí gráficamente lo hemos visto, y conceptualmente creo que ya tenemos que es un máximo, que es un mínimo y que es un punto de silla. Ahora hagamos este proceso analíticamente. Y para ello buscamos los puntos críticos de la función de dos variables. Recordemos que si tenemos una función de dos variables, como en este caso, definida de cualquier manera, nosotros ya sabemos derivar esa función, pero resulta que esta función tiene ahora dos derivadas. Nosotros podemos derivar la función con respecto a x, acá tenemos la función f de xy, y la derivamos con respecto a x. Esa debe ser una derivada. Y por supuesto, si quiero hallar el punto crítico, a esto lo igualamos a 0, así como analógicamente lo hacemos con una función de una sola variable. Y lo mismo, muchachos, podemos calcular la derivada parcial de nuestra función de dos variables, pero esta derivada parcial es con respecto a y, y por supuesto a esto lo igualamos a 0. Entonces fíjense que nosotros tenemos acá un punto crítico y también podemos tener otro punto crítico para poder analizar. Esos puntos es cuando el plano está completamente horizontal. ¿Sí? Es decir, hace rato nosotros veíamos la situación de una línea recta horizontal. Acá nosotros no vemos una línea recta horizontal, sino nosotros vamos a imaginar que es un plano. Obviamente el plano está proyectado en el espacio, ¿no? Es un plano que queda completamente horizontal. Dicho plano queda de esta manera, más o menos. O sea, en una situación el plano nos quedaría así, completamente horizontal, y en otra situación pues el plano nos debe quedar algo así como lo siguiente, nos debe quedar completamente horizontal de esta manera. Bueno, eso es para comprender qué significado tienen esas derivadas. Plano horizontal tanto a lo largo del eje X como a lo largo del eje Y.
De esa manera, pues vamos a obtener un sistema de dos variables y se soluciona tanto el valor de x como el valor de y, que satisfacen pues las dos condiciones, que la pendiente de la derivada con respecto a x sea 0 y que la pendiente de la derivada con respecto a y sea igual a 0. De esa manera, muchachos, nosotros obtenemos los puntos críticos. Repito, como si tuviéramos una función de una sola variable, pues lo primero que nosotros hacemos es derivar para poder hallar el punto crítico. Después de que nosotros conocemos ese punto crítico, acá se utiliza también el criterio de la segunda derivada, como les explicaba acá en esta... Ay, se me fueron unas páginas de más. Como les explicaba acá, si nosotros derivamos por segunda vez la función y esta derivada resulta ser positiva, pues nos encontramos frente a un mínimo, pero si esa segunda derivada resulta ser negativa, pues nos encontramos frente a un máximo. Entonces, pues acá se tiene que sacar la segunda derivada. Nosotros ya vimos derivadas de orden superior, entonces más o menos tenemos la idea de que es sacar la segunda derivada. Entonces, cuando nosotros derivamos esto, vamos a aplicar también un criterio para determinar si ese punto es máximo o es mínimo. Pero acá, si sacamos la segunda derivada, obtenemos muchas segundas derivadas. ¿Alguien me puede decir cómo así, profesor? Pues claro, pues nosotros podemos tener la segunda derivada de la función. Vamos a representar ahora las derivadas de la siguiente manera. Ahora sí. Puedo tener la segunda derivada de la función escrita de esta forma. Entonces derivo la primera vez con respecto a x y luego derivo la segunda vez, o sea, su segunda derivada con respecto a x. Punto y coma. Pero también podemos tener una segunda derivada de la siguiente manera. Derivo la primera vez con respecto a x y la segunda derivada con respecto a y. Estos simbolizan derivadas, ¿oyeron? Esa forma de escritura con una x pequeñita y una y pequeñita significan segundas derivadas. Bueno, en este caso, segundas derivadas. Pero también podemos tener la derivada de la función primero con respecto a y luego con respecto a x. Esa también debe ser una segunda derivada. Recuerdan ustedes que en alguna clase dijimos que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales si el ejercicio está bien hecho. Acá también podemos aplicar ese criterio. Y una segunda derivada que podemos tener es derivar la primera con respecto a y la segunda también con respecto a y. Entonces fíjense que tenemos 4 derivadas. ¿Listo? Hubo un personaje en la historia que organizó esta información. Obviamente, como hay 4 derivadas, pues hubo un personaje que organizó esta situación. Y es el nombre de él, el apellido es Hesse. Él es Hesse, no recuerdo bien el nombre. Venga, es alemán, sé que es alemán. Y venga, lo buscamos para tener el nombre completo de este personaje. Y lo voy a anotar a él. Él fue el que organizó las funciones de esa manera. Entonces vamos a buscar a Hesse matemático. Mira, acá ya me aparece Hesse matemático. Y es el nombre de él, mírenlo, es que yo no lo sé pronunciar. Es alemán. Y este personaje fue el que hizo estudios asociadas a estas segundas derivadas de funciones de dos variables. Y bueno, y otros estudios más. Voy a copiar ese nombre. Copiarlo no, porque no lo puedo pegar como texto en la pantalla que estamos trabajando. Más bien le tomo un pantallazo y lo llevamos acá para que no quede esto tan mal escrito. Entonces hubo un personaje en la historia alemán. Acá tenemos el nombre completo de este personaje, Otto Hesse, si lo pronuncio en español. Hesse, él creó algo que en la historia de las matemáticas se conoce como una matriz hessiana y me permite determinar si lo que yo tengo es un máximo, si lo que yo tengo es un mínimo o si lo que tengo es un punto de silla, pues luego de haber sacado el punto, ¿no? Obviamente la primera derivada me permite calcular el punto donde se encuentra la situación crítica, es decir, no se sabe si es máximo todavía, si es un mínimo todavía o si es un punto de silla todavía, no se sabe, simplemente la primera derivada me permite hallar ese punto, pero este punto pues obviamente tiene 3 coordenadas. Luego, la segunda derivada me permite saber, ahora sí, si dicho punto que se halló con la primera derivada es un mínimo, si dicho punto es un máximo o si es un punto de silla.
Hesse organizó la información de la siguiente manera. Él calculó el determinante hessiano. Esta D significa determinante, o algunos textos, me acordé, utilizan la H para hablar de la matriz hessiana. ¿Cómo así una matriz? Sí, este personaje Otto Hesse organizó estas derivadas parciales en una matriz y se calcula el determinante de dicha matriz. Las barras verticales indican que vamos a calcular un determinante. Entonces, Hesse organizó la información en lo que se conoce como la matriz hessiana de la siguiente manera. Acá, en la primera fila y en la primera columna de la matriz, pues queda la segunda derivada parcial, las dos con respecto a x. Luego acá tenemos la derivada con respecto a x y luego con respecto a y. Acá en la segunda fila se organiza la derivada primera con respecto a y la segunda con respecto a x, y acá en esta parte final, digámoslo, tenemos la derivada de y de la función y luego nuevamente con respecto a y de dicha función, y por supuesto las barras indican que vamos a calcular un determinante. Recordemos, si nosotros deseamos calcular un determinante, las barras, bueno, ahí no me queda bien, venga, utilizamos así. Esto indica que lo que se va a calcular es un determinante de una matriz D cualquiera, donde este elemento es A, este es B, este es C y este es D. Recuerden que una forma de calcular el determinante, esto es de álgebra lineal, es simplemente multiplicar estos dos elementos que se conocen como elementos de la diagonal mayor, estos dos que están acá. Se multiplican y a este resultado le restamos la multiplicación de los dos elementos que están en esta diagonal, que se conoce como diagonal menor. Entonces vamos a decir que el determinante D debe ser igual a A multiplicado por D menos C multiplicado por B. Eso se conoce como un determinante, y un determinante es un número. Perdón un segundo, muchachos. Me dio alergia, algo me dio alergia y me hizo estornudar. Entonces decía que así es como se calcula el determinante de esta matriz. Por lo tanto, si nosotros deseamos calcular la hessiana o el determinante hessiano, simplemente es hacer la multiplicación de sus diagonales. Es decir, a la derivada con respecto a x, la primera y la segunda, la multiplicamos por la derivada con respecto a y, tanto la primera como la segunda, y le vamos a restar la derivada de la función con respecto a y luego derivada con respecto a x multiplicado por la derivada de la función con respecto a x y luego multiplicada derivada con respecto a y. Recuerdan ustedes que estas derivadas tienen que ser iguales, las que acabo de anotar acá, las derivadas cruzadas. Generalmente, pues la hessiana se escribe como las derivadas con respecto a x y con respecto a y, ¿no? Tanto primera como segunda, menos la derivada de la función de x con respecto a y esto elevado al cuadrado. Claro, como la otra derivada cruzada es igual, pues simplemente puedo tomar la derivada con respecto a x y elevarla al cuadrado. O puedo escribirlo en viceversa. Alguien me puede decir, profesor, pero si yo quiero o me resulta más fácil derivar con respecto a y luego con respecto a x, ¿seguirá haciendo lo mismo? Sí, por supuesto. Simplemente tomo una de las derivadas cruzadas y la elevo al cuadrado, porque recuerden que la derivada cruzada siempre debe ser igual. Ahora bien, si nosotros sacamos el hessiano, así se denomina esto, o el determinante hessiano, y este determinante hessiano resulta ser mayor que 0, y además debe cumplirse la siguiente condición. Esto que tengo acá, muchachos, es la I en lógica matemática. Entonces quiere decir que debe cumplirse esta condición y lo que sigue. Y la siguiente condición es que la derivada de la función con respecto a x, bueno, la primera con respecto a x, la segunda con respecto a x, o sea, esta que tenemos acá en cristiano, es mayor que 0, o sea, si se cumple estas dos condiciones, que la hessiana es mayor que 0 y además la segunda derivada con respecto a x resulta ser mayor que 0, entonces ese punto resulta ser un punto mínimo.
¿Listo? Entonces nos encontramos frente a un punto mínimo. Ahora, si la hessiana resulta ser mayor que 0, oigan bien, y además está ahí en lógica matemática, la función derivada 2 veces con respecto a x resulta ser menor que 0, entonces nos encontramos frente a un máximo. ¿Listo, muchachos? Pero también puede suceder lo siguiente. Entonces que nosotros tengamos que esto es menor que 0. O sea, en ese momento si la hessiana resulta ser menor que 0, entonces lo que nosotros tenemos es un punto de silla. ¿Listo? Entonces ahí inmediatamente pues finaliza el proceso. Bueno, pues analizar esto es muy simple, simplemente uno se remite a la hessiana y mirar si esto es mayor o menor que 0. Pero en el momento que la hessiana resulta ser menor que 0, entonces nos encontramos frente a un punto de silla. ¿Qué otra situación? Puede suceder una cuarta situación, que la hessiana sea igual a 0. Y es un caso pues raro, pero sí ha sucedido y me ha sucedido desarrollando a veces los ejercicios, y cuando nos encontramos con una hessiana igual a 0, pues no hay nada, o sea, no se sabe, dije mal, no se sabe qué es lo que hay, o sea, el proceso que se ha hecho no nos ha servido para determinar si es un punto máximo o si es un punto mínimo. Simplemente debo remitirme a la gráfica. En ese caso pues no tengo otra más sino ir a la gráfica y mirar qué es lo que está sucediendo en el punto correspondiente donde la hessiana nos dio 0. Entonces gráficamente se puede identificar si es un punto máximo, si es un punto mínimo o si es un punto de silla, como lo hice en la parte introductoria de esta clase. Entonces así es como se identifica. Bueno, esta es la teoría, muchachos. Entonces la teoría es simplemente... otra vez me quedó una página. Pensé que me había quedado otra página en blanco. La teoría es esto, lo que nosotros tenemos acá. Simplemente gráficamente identificamos máximos, mínimos a partir de la parte visual, pues, y el punto de silla. Y analíticamente nosotros lo hallamos como aparece acá. Entonces utilizamos el criterio de la primera derivada, pero pues en este caso tenemos derivadas parciales. Como estamos hablando de dos funciones, de una función de dos variables, pues derivamos con respecto a la primera variable y luego derivamos con respecto a la segunda variable. De eso obtenemos pues lo que se conoce como la matriz hessiana, que el señor Otto Hesse fue el que diseñó, un matemático reconocido de hace unos siglos. Diseñó esta matriz que nos permite conocer lo que se conoce como el determinante hessiano, y ese determinante hessiano tiene que ser mayor que 0 para poder identificar si tenemos un máximo o un mínimo, y si resulta ser menor que 0 pues tenemos un punto de silla, y si resulta igual a 0 pues nos toca remitirnos a la gráfica para identificar. Pero esta cuarta situación es muy rara, pero sí me ha sucedido en algunos ejercicios. Listo, muchachos, esa es toda la teoría, espero que la hayan entendido. Tal vez dirán, profe, la parte analítica no entendí nada. Con la práctica, veamos algún ejemplo para poder entender muchísimo más esto que corresponde a la parte analítica. Veamos. Ejemplo. Hallar los puntos máximos o mínimos de la función de dos variables que tenemos justamente acá. La función de dos variables x a la 3 menos x al cuadrado más y menos 2xy más x menos 3y más 5. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Pues debemos calcular las derivadas. ¿Cuáles son las derivadas? Las derivadas con respecto a x y las derivadas con respecto a y, que vendrían a ser las pendientes de los planos. Pero vamos a igualar esas derivadas a 0, con eso los planos quedan completamente horizontal, y en ese punto es donde vamos a encontrar si es un máximo o si es un mínimo. Entonces lo que acabo de decir que es, lo primero que usted va a hacer es calcular la derivada de la función con respecto a x, y esta derivada debe quedar igualada a 0. Y luego calculamos la derivada de la función pero con respecto a y esta derivada también debe quedar igualada a 0. Entonces procedamos. Calcular la derivada con respecto a x. Entonces vamos a calcular la derivada con respecto a x. Con respecto a x, recuerden ustedes que y actúa como una constante. Entonces esto me quedaría 3x al cuadrado si derivamos con respecto a x, menos 2x, y actúa como una constante, o sea que esta derivada daría como resultado 0.
Si derivamos con respecto a x, el término que acabo de encerrar me daría menos 2y. Si derivamos con respecto a x, esta derivada es 0. Si derivamos con respecto a x, esta derivada sería 1 más 1. La que es 0 es esta. Con respecto a x, esta derivada es 0. Y por supuesto, con respecto a x, esta derivada también es 0. Entonces nos quedaría la derivada con respecto a x, la expresión que se encuentra acá. Ahora, si derivamos dicha función, pero con respecto a y, esta derivada sería 0, esta derivada también sería 0, y la derivada de y al cuadrado sería 2y. Esta derivada que nosotros tenemos acá me daría menos 2x. La derivada de x, como estamos derivando con respecto a y, pues sería 0, y esta daría menos 3, y por supuesto la derivada de una constante 0. Entonces ahí tenemos las dos derivadas. Esto que tenemos acá, muchachos, bueno, es un sistema de ecuaciones cuando nosotros igualamos esto a 0. Vamos a colocarlas aparte acá debajito y ya las organizamos como una ecuación. Tenemos 3x al cuadrado menos 2x menos 2y más 1, y esto lo vamos a igualar a 0 como les había dicho. Tomamos la derivada, en este caso con respecto a x, y queda igualada a 0. Ahora vamos a tomar la derivada de la función con respecto a y, que es esta, y también la igualamos a 0, o sea que tenemos 2y menos 2x menos 3, y esto también queda igualado a 0. Decimos que esta será nuestra ecuación número 1 y vamos a decir que esta es nuestra ecuación número 2. Ahora, esto que tenemos acá se llama un sistema de ecuaciones. Y pues nosotros hemos visto que existen diferentes modelos de solución: igualación, sustitución, determinantes, método gráfico. Si recordarán por allá la matriz gaussiana, eliminación Gauss-Jordan. En fin, todos esos métodos se pueden utilizar para hallar el valor de x y de y que satisfacen estas dos ecuaciones, es decir, cuando tenemos pendientes igual a 0. En este caso es conveniente utilizar el método de sustitución. Es decir, despejamos el valor de y de la primera ecuación, de la segunda ecuación, perdón, y lo vamos a sustituir en el primero, y así nos quedaría una ecuación de una sola variable y resultaría ser una ecuación cuadrática. Vamos a despejar el valor de y en la segunda ecuación. Entonces vamos a anotar eso: despejando y en 2 y sustituyendo acá y entre comillas, sustituyendo en 1. Tenemos, bueno, 2 puntos. Al hacer eso, vamos a iniciar con el despeje. Entonces vamos a tomar 2y, tiene que ser igual a 2x más 3. Piensen que esta cantidad negativa pasa al otro lado positiva, al otro lado del igual. Y lo mismo sucede con menos 3. Menos 3, que está negativo, pasa al otro lado positivo, quedando la expresión de esta manera. Y ya para que nos quede despejado y, pues hacemos lo siguiente. Esto quedaría 2x más 3. Y esta expresioncita que tenemos a este costado debe quedar sobre 2. Podemos reescribir esa expresión como 2 sobre 2 daría 1, o sea que quedaría solo x. Y 3 sobre 2 me quedaría más 3 medios, así quedaría la expresión. Ahora tomamos esta expresión, como había dicho, y lo vamos a sustituir en la ecuación número 1, pero démosle nombre, digamos que esta ecuación sea la ecuación número 3. Para mantener orden vamos a escribir lo que se va a realizar: sustituyendo la ecuación número 3 en 1. Tenemos, entonces, al hacer la sustitución, la expresión debe quedar de la siguiente manera: nos quedaría 3x al cuadrado menos 2x menos 2y. Pero y, ¿quién es? Es la expresión que nosotros tenemos acá. O sea, esto sería x más 3 medios más 1. Y esta expresión queda igualada a 0. Fíjense que acá obtenemos es una ecuación cuadrática donde la única variable que tenemos es x. Organicemos un poco esta ecuación cuadrática y miramos cómo la podemos solucionar. Entonces esta ecuación cuadrática quedaría 3x al cuadrado menos 2x. Acá procedemos a hacer la multiplicación. Este menos 2 multiplica a x y después de hecha esa multiplicación, este menos 2 multiplica a menos 3 medios.
Entonces procedamos a realizar lo que les acabo de explicar. Esto me quedaría menos 2x, ¿no es cierto? Y menos por más daría menos 2 por 3 dividido entre 2. Este 2 con este 2 se puede simplificar y quedaría más 3. Repito otra vez, este con este se multiplica a este término. Y este con este fraccionario, pues en realidad daría 6 medios. Y 6 medios es lo mismo que 3. Bueno, más 1 y esta expresión debe estar igualada a 0. Vamos a simplificar un poquito más esta expresión. Esto nos quedaría 3x al cuadrado menos 4x menos 2. Y esta expresioncita queda igualada a 0. Y tenemos una ecuación cuadrática. Ahora bien, esto no tiene raíces enteras. Es decir, esta expresión no es factorizable. La única forma de solucionar esta ecuación cuadrática es a través de la solución general de una ecuación cuadrática. Venga, la recordamos. Vamos a colocar acá como una nota. 2 puntos. Si nosotros tenemos la ecuación cuadrática de la siguiente forma, muchachos, ax al cuadrado más bx más c, y esta expresión está igualada a 0, entonces recordarán ustedes que la solución de x al cuadrado de x tiene que ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac, y toda la expresión tiene que estar sobre 2a. Y esto se conoce como la solución general de una ecuación cuadrática. Acá tenemos una ecuación cuadrática, pues aplicamos la solución general de la ecuación cuadrática para hallar su solución. Donde para nosotros, en este caso, a es igual a 3. A es el elemento que acompaña a x al cuadrado. Para este caso, b es igual a menos 4. b es el elemento que acompaña a x. Y para nuestro caso c es igual a menos 2. ¿Listo? Y procedemos a aplicar la fórmula general de la solución de la ecuación cuadrática. Entonces decimos que el valor de x que satisface la igualdad, es decir, igualado a 0, debe ser igual a menos b, que sería menos 4, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 4, elevado al cuadrado menos 4 veces a, que en este caso sería 3, por c, que en este caso sería menos 2. Y toda esta expresión debe estar sobre 2a, como dice acá la fórmula. X debe ser igual a 4, ya sabemos que ese valor es positivo, más o menos, acá tenemos una raíz, menos 4 al cuadrado dará como resultado 16, acá menos por menos dará más, y 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, y como denominador tenemos que esto será 2 multiplicado por 3, me quedé pensando que aquí debía haber colocado el 3, y 2 por 3, de una vez escribamos 6, más bien arreglemos un poquito la expresión acá arriba, 2 por a, que en este caso a sería igual a 3, listo, para mantener un orden. Ahora 16 más 24, pues eso es como resultado 40, entonces nosotros decimos que x debe ser igual a 4 más o menos la raíz de 40, fíjense que eso no tiene una raíz exacta. ¿Listo? Bueno, esto es 4 por la raíz de 10, o sea, eso es 2 raíz de 10. Bueno, simplificándolo, pero no lo vamos a simplificar, muchachos, sino vamos a obtener el valor numérico. No importa que nos dé decimal, ¿oyeron? Y toda esta expresión está sobre 6. ¿Listo? Esa es la solución de x. Ahora, pues, vamos a separar. Existe x sub 1, que debe ser igual a 4 más la raíz de 40, que ya lo vamos a hacer, y toda la expresión sobre 6. Y debe existir un x sub 2. Venga, lo escribimos ahí debajo, sigamos el orden. Un x sub 2 que debe ser 4 menos la raíz de 40 sobre 6. Y esto debe ser igual y debe ser igual. Entonces procedamos a calcular dicho valor. Vamos a buscar por acá una calculadora. Hace un momento tenía una, mírenla ahí. Ahora la colocamos nuevamente en pantalla para realizar la operación. Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar? Vamos a tener una fracción y en el numerador nosotros tenemos 4 más la raíz
de 40. Fíjense, ese es el numerador. Y como denominador, pues nosotros tenemos el número 6. Y obtenemos la respuesta. Entonces vamos a tomar algunos dígitos. 1.72. Yo creo que tomemos ese número 1,72. ¿Listo? Fíjense que es una expresión decimal. No pasa absolutamente nada. Se hace un manejo como cualquier otro número racional. Veamos la siguiente. Esta irá con más. Venga a ver si acá me deja editar. Sí, por supuesto. Le colocamos un menos. Y el siguiente valor es 0,10. 54. Yo creo que vamos a tomar 4 dígitos después de la coma. 0,10. 54. Y voy a tomar 2 dígitos del resultado anterior. 2 dígitos más. Entonces... ay, acá qué fue lo que pasó. Creo que escribí mal. Perdón, este resultado no es correcto. Vamos a hacer la corrección. Creo que escribí una división y acá es un menos. Miren lo que nos obtuvimos, un valor negativo. Venga, verifico, es 4 menos la raíz de 40 sobre 6. Sí, me equivoqué hace un momento al momento de digitar. Venga, borramos. Creo que este resultado no es correcto. Y el resultado correcto sería menos 38,74. Menos 0,3874. Pero acá sí podemos dejar los 2 dígitos. Dejemos esto como un valor aproximado. Borremos un poquito. Y dejemos esto como 0,39 para manejar 2 dígitos después de la coma. Cifras significativas. Voy a verificar el anterior. El anterior es sumando. Y evidentemente es 1.72. Sí, quería verificar los dos resultados. Bueno, vamos a minimizar la calculadora que ahorita la vamos a utilizar. No, de una vez. ¿Y por qué de una vez? Pues necesitamos hallar la pareja de x, es decir, conocer cuánto vale y, tanto para x sub 1 como para x sub 2. Entonces, ¿cómo hallamos el valor de y? Mírenlo, acá nos dice la ecuación número 3. La ecuación número 3 dice que para hallar el valor de y, pues tomemos el valor de x y le vamos a sumar 3 medios. ¿Listo? Así de sencillo hallamos y. Entonces, anotemos así, como acabo de decir. Entonces, pues la pareja o el valor de y para x sub 1, pues debe ser tomar este valor y sumarle 3 medios, como acabo de observar acá. Le sumamos 3 medios. Ups, se me fue, qué pena con ustedes. Entonces esto sería igual a 1,72 más 3 medios, y ya lo hacemos en la calculadora. Y acá escribamos lo mismo, entonces a menos 0,39, que este fue un valor aproximado, le vamos a sumar 3 medios y vamos a ver qué se obtiene para el valor de y. Entonces y igual, acá creo que debo escribir eso, creo que me queda muy pegadito. Venga, borramos la palabra y la corremos un poquito para que quede la cosa bien hecha. Listo, este documento, pues como ustedes saben, lo publico, entonces pues debe quedar claro. Y igual, y lo mismo acá, y igual. Y más bien el entonces lo representamos con la flechita. Eso se lee entonces. Listo, y procedemos a realizar la operación correspondiente. Voy a colocar en pantalla y voy a tomar los valores que tenemos ahí. Voy a borrarlos. Y tomamos 1.72. Fíjense ustedes. Y le voy a sumar 3 medios. Cuando hagamos la gráfica, tomamos más bien el valor exacto. ¿Y cómo así el valor exacto? Pues voy a tomar 4 más la raíz de 40 y esta expresión sobre 6, ¿no es cierto? 0.72. Y ahora sí, a ese resultado le voy a sumar 3 medios, más le voy a sumar 3 medios. ¿Y por qué lo hago de esa manera? Para que el valor quede preciso. Es que ahorita lo vamos a graficar. Entonces eso da 1.37. Decimos que esto dará como resultado 1,37. Con razón, acá tenemos una pequeña falla. Yo sí iba a decir
debo sumarle a toda esta expresión, ahora sí, más, yo creo que ustedes al otro lado se dieron cuenta del error que estaba cometiendo, más 3 medios, ahora sí la fracción 3 medios, corregido, excusarán, ya me puse nervioso, 3 sobre 2, por fin lo pude hacer, entonces eso da 3.22, entonces venimos y hacemos la corrección acá, 3.22, borramos y decimos que esto es 3,22. Entonces al primero que tenemos acá, 4 más la raíz de 40 sobre 6, le sumamos 3 medios. Estaba verificando si estaba bien hecho el ejercicio. Y ahora pues voy a cambiar un signo acá. Este es menos, ¿no es cierto? Otra vez coloqué dividido. Menos, ahora sí queda bien. Entonces es este valor y a ese valor también le voy a sumar 3 medios y eso da 1,11. Entonces decimos que esto da como resultado 1,11. Y obtuvimos las parejas ordenadas donde se presenta un punto crítico. ¿Cuáles son las parejas ordenadas que obtuvimos? Vamos a escribirlas en rojo. Vamos a anotar así, puntos críticos. Bueno, ¿y cuáles son dichos puntos críticos? Entonces tenemos la pareja ordenada formada por 1.72. Voy a cambiar la coma por un punto porque acabo de colocar una coma. 3.22. Fíjense que ese va a ser un sitio donde tenemos un punto crítico, es decir, X y Y. ¿Sí lo ven? Y tenemos otro punto crítico que es menos 0.39 con 1.11. ¿Sí fue 11? Sí, señor. Esos son los puntos críticos, o sea, en ese punto pues las pendientes se hacen igual a 0. Ahora, tenemos los puntos críticos, ya sabemos que en ese sitio tenemos pendiente 0. Pero ¿será que dichos puntos serán máximos o mínimos? ¿A qué corresponden estos puntos? ¿Será el punto más alto de la gráfica o será el punto más bajo de la gráfica o simplemente será un punto de inflexión? Entonces, para poder determinar si los puntos que ya tenemos acá son máximos o mínimos, utilizamos el criterio de la segunda derivada. Entonces venimos acá arriba y voy a tomar un pantallazo a las primeras derivadas, que son las que tenemos acá. Listo, estas son las primeras derivadas. Y les tomo un pantallazo para poder continuar calculando las segundas derivadas. Listo, ahí lo tenemos y lo voy a colocar en una hoja nueva. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a calcular las segundas derivadas. Recuerden que esto da una matriz. Entonces voy a calcular, son los elementos de dicha matriz. Entonces voy a calcular, para conocer si los puntos que ya tenemos es un punto máximo o un mínimo, pues calculamos la segunda derivada con respecto a x de la primera derivada que encontramos acá. Digamos que esta es la número 1 y digamos que esta es la número 2. Entonces procedemos a derivar nuevamente esta expresión con respecto a x. Y si derivamos con respecto a x daría 6x, si derivamos con respecto a x daría menos 2, si derivamos con respecto a x este sería 0 y si derivamos con respecto a x este también da 0, ya que y actúa como una constante cuando derivamos con respecto a x. Esa es la segunda derivada con respecto a x. Listo, pero voy a tomar esa misma derivada y ahora la vamos a derivar con respecto a y. Y si derivamos con respecto a y, pues esto dará 0. Si derivamos con respecto a y, este también será 0. Y si derivamos con respecto a y, este debe dar menos 2. Si derivamos con respecto a y, este daría 0 con respecto a y. Menos 2. Acá creo que debo quitarlo así. Ahora sí voy a escribir el menos 2. Mira. Ahora pues vamos a tomar esta derivada, la número 2, y la vamos a derivar con respecto a x. Y voy a colocar ese resultado acá debajito. Si derivamos esta expresión con respecto a x, este sería 0, ¿no es cierto? Desaparece. Si derivamos con respecto a x, este daría menos 2. Evidentemente las derivadas cruzadas son iguales porque esta derivada también es 0. Estamos haciendo las cosas bien porque esta derivada y esta derivada, que son las derivadas cruzadas, deben dar 0. Deben ser iguales, perdón. Y ahora vamos a tomar esta misma expresión que está derivada con respecto a y
y la volvemos a derivar con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, esto me daría 2. ¿Por qué 2? La derivada de 2y pues con respecto a y sería 2. La derivada con respecto a y de menos 2x es 0 porque actúa como una constante. Y la derivada de menos 3 también sería 0. O sea que acá tenemos los elementos de la matriz H o la matriz hessiana. Entonces vamos a calcular ahora el determinante de dicha matriz. Entonces voy a colocar acá las barritas indicando que tenemos una matriz, el determinante de una matriz, y vamos a llamarla la matriz H. Entonces el determinante de la matriz H, pues bueno, acá debo colocar los valores, ¿no? 6x menos 2, debo colocar acá menos 2, debo colocar por acá menos 2 y debo colocar acá 2. Listo. Ahora, pues vamos a sustituir el debido valor de x que tenemos acá. Recuerden que tenemos 2 puntos. Vamos a traer los 2 puntos que obtuvimos en la página anterior y los traemos a la página que ya tenemos. Vamos a... Ahí, ¿dónde es? Es acá. Entonces los puntos críticos, vamos a tomar así, son esos 2. Vamos a colocarlos justamente acá. Creo que... mírenlos acá. Creo que los coloqué donde no era. Vamos a quitarlos. Y ahora sí los voy a cortar y los coloco al sitio que le corresponde. Es que me quedó una hoja en blanco, con razón. Y ahora sí los voy a pegar acá. Miren. Ahí los tenemos. Esos son nuestros puntos críticos y vamos a ubicarlos en algún sitio donde tengamos acceso fácil a ellos. Esos son los puntos críticos correspondientes. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a sustituir el valor de x por el valor de x del primer punto crítico y luego sustituimos el valor de x para el segundo punto crítico. Es decir, analizamos cada uno de estos puntos por aparte. Llamémoslo matriz hessiana 1, haciendo referencia al primer punto crítico, y luego llamaremos matriz hessiana 2 cuando analizamos el segundo punto que nosotros tenemos acá. Entonces ahora sí, la matriz hessiana número 1. Entonces sustituimos el valor de x acá y esto sería 6 por 1.72 menos 2. Traigamos la calculadora aquí a la pantalla. Ahí la tenemos. Y borramos nuestra pantallita y vamos a hacer 6 por el valor de x. Y en este caso el valor de x que elegimos es 1.72 porque estamos haciendo referencia al primer punto. Y a esto le vamos a restar 2, que es lo que tenemos acá. Le vamos a restar 2. Listo, ahí queda. Eso da 8.32. Entonces este primer número es 8.32. 8.32. Tenemos menos 2. Tenemos menos 2 y 2. Hay que fijarnos en algo. Uy, quedó como chueca la línea. Nos vamos a fijar en lo siguiente. Que esta derivada es una derivada positiva, la que está acá. Eso quiere decir que sí tenemos o bien un punto máximo o bien un punto mínimo. Si esta derivada, o sea, esta que estoy señalando acá, nos hubiera dado negativa, inmediatamente decimos que es un punto de silla, que eso era lo que explicaba en la parte analítica cuando iniciamos esta clase. ¿Listo? Entonces es positivo, por lo tanto vamos a tener bien sea un punto máximo o bien un punto mínimo. ¿De dónde salió eso? Pues de esta expresión que fue sustituida por el punto que nosotros tenemos justamente acá. Podemos continuar. Y ahora vamos a sacar el determinante de esa matriz hessiana. Entonces el determinante de la matriz que nosotros tenemos acá, de H sub 1, venga, colocamos así H sub 1, pues debe ser igual a 8.32 y esto multiplicado por 2, recuerden que esa es la diagonal mayor, menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Que esto debe dar como resultado. Traigamos otra vez la calculadora y realicemos esa operación. 8.32 que ya está en la pantalla. 8.32 multiplicado por 2 y a este resultado le vamos a restar
2 elevado al cuadrado. Recuerden que todo número negativo elevado al cuadrado da como resultado positivo. O sea, da lo mismo tener positivo que negativo dentro del paréntesis, ya que al ser elevado al cuadrado siempre nos dará un valor positivo. Y el resultado de esto es 12.64. Entonces, este resultado es 12. Había colocado el igual ahí debajito. 12.64. Análisis para ese punto. Pongamos atención. Mucho cuidado con esto. Venga, el análisis lo voy a hacer en rojo. Entonces, ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos es que la segunda derivada, o más bien las dos derivadas con respecto a x, resultó ser mayor que 0. ¿Listo? Y además, ¿se acuerdan la i que les dije hace un momento? Que es la i en lógica matemática. Además, tenemos que el determinante de la matriz hessiana es mayor que 0. Como la segunda derivada de la función con respecto a x es mayor que 0 y además el determinante de esa matriz hessiana es mayor que 0, entonces nos encontramos frente a un punto mínimo. O sea, que esto es el punto más bajo de la gráfica por el momento. Bueno, luego analizamos si son locales o no, pero por el momento vamos a decir que este es un mínimo. ¿Listo? Ahora hagamos el mismo análisis con este otro. Fíjense que hicimos la matriz hessiana solamente para determinar si era un mínimo o era un máximo. No nos interesaba nada más sino el número de la matriz hessiana y por supuesto la derivada que nosotros tenemos acá, este elemento. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a construir la matriz hessiana, pero con el otro valor. Voy a colocarla acá al ladito, no, acá debajo, para mantener orden. Entonces vamos a calcular la hessiana número 2, es decir, para el punto número 2. Entonces decimos que esto debe ser el determinante de los siguientes elementos, porque acá tenemos un cambio en los elementos. Es decir, va a cambiar este primer número. Acá este número que trato de señalar ahí va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque ahora vamos a colocar el valor de menos 0,39 o menos 0.39 acá donde está x. Y vamos a hacerlo con ayuda de la calculadora que tenemos acá en pantallita. ¿Listo? Entonces borramos y hacemos 6 por... Ahora voy a colocar x que va a ser menos 0,39, abro un paréntesis, coloco el signo, menos 0.39, al hacerlo acá, y a esto, a ese valor, cerramos el paréntesis, le restamos 2, que es la expresión que tenemos acá. Listo, eso nos da menos 4.34. Es más, no fue necesario continuar. ¿Y por qué no es necesario continuar? Porque al obtener esta derivada, esta que estoy tratando de señalar acá, esta que tenemos acá, si resulta ser negativa, un valor menor que 0, sí, un valor negativo, pues pare de contar, ya no continuamos, sino obtenemos un punto de inflexión, un punto de silla. No de inflexión, sino un punto de silla. Inflexión si tuviéramos 2 dimensiones, punto de silla porque tenemos 3 dimensiones. Entonces, pues no es necesario hallar la matriz hessiana, sino simplemente decimos que la derivada de la función con respecto a x y luego derivada con respecto a x resultó ser negativa. ¿Qué valor fue el que obtuvimos? Solo por protocolo lo escribimos, menos 4.34. Listo. Entonces, conclusión. Listo. En rojo, para el segundo punto, esto, venga, lo colocamos así. Primer punto. Y ahora coloquemos acá para el segundo punto. Entonces tenemos que la derivada, o más bien las dos derivadas con respecto a x de la función, resultó ser un valor menor que 0. Entonces, este punto o ese punto, cuando digo este punto me refiero a este. Entonces, el punto número 2 es un punto de silla. Entonces, es un punto de silla. Y voy a anotar así, segundo punto.
pero a estos puntos les hace falta el valor de z, ya que vamos a graficar la función y graficar dichos puntos. Entonces vamos a hallar el punto que hace falta, es decir, el valor de z. ¿Cómo así, profesor? Nosotros tenemos los puntos x, y, pero resulta que tenemos una gráfica, pues como ustedes saben, es tridimensional, o sea, nos falta hallar el valor de z. ¿Y cómo se hace para hallar el valor de z? Pues se toma el valor de x y de y del primer punto y se sustituye en la función original para hallar el valor de z, y luego vamos a tomar el valor de x y de y del segundo punto y lo sustituimos en la función original para conocer la proyección de ese punto en el plano XY en el eje z. Eso ya lo he preparado, miren acá en este documento. Esta es la función original: x a la 3 menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 2xy más x menos 3y más 5. Entonces he sustituido los valores del primer punto. El primer punto, sus coordenadas son en x 1.72 y en y 3.22. Entonces, si ustedes miran por acá, aquí, entonces sustituyo el valor de x, 1.72 está elevado a la 3, menos 1.72 elevado al cuadrado, es decir, x, 3.22 que corresponde al valor de y acá la multiplicación de dichos valores, y se ha sustituido los valores de x y de y en la función original. Cuando se hace ese proceso, pues obtenemos que el valor de z es menos 1.52. Y realizamos lo mismo con el segundo punto. Reemplazamos el valor de x. Miremos nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto, debo tomarlos por acá, menos 0.39 y 1.11. Este es el valor de x y este corresponde al valor de y. Entonces, cuando hacemos esa sustitución, menos 0.39 al cubo, menos 0.39 al cuadrado, más el valor de y del segundo punto, 1.11, y así sucesivamente se sustituyen los valores de x y de y en la función original, encontramos que la proyección en z es 3,16. Vamos a tomar esto que tengo acá en esta pantalla y lo vamos a llevar a nuestro sitio de trabajo. Bueno, muy bien, entonces por acá, y lo vamos a colocar justamente acá debajito. Mírenlo ahí. Entonces hemos hallado los valores de z de los puntos que tenemos. Vamos a escribir los puntos nomás para tenerlos bien presentes y vamos a colocarlos acá en otro color. Por ejemplo, voy a tomar el color verde para representarlos. Entonces el valor de x es 1.72. Estoy escribiendo como mal, coma, 3.22, y el valor en z es menos 1.51 y ese es el punto en el espacio. Estos dos valores representan el punto en el plano, en el piso, y proyectado en el espacio pues debe ser ese valor. Para el punto número 2, el valor de x, recuerden ustedes que es menos 0.39, el valor de y fue 1.11 y el valor de z que se halló al hacer la sustitución sería 3,16. Esos son los valores tanto de x como de y. Los valores de z. Estos dos primeros son los valores de x y el de y. Y ahí ya tenemos el punto completo. Ahora vamos a GeoGebra y vamos a tratar de graficar esta función. Vamos a graficar la función. Ahora bien, acá en GeoGebra ya tengo preparada la función de dos variables x y, la función que nosotros tenemos. Ya la ingresé a GeoGebra, mírenla ahí, ya se ve completa. Esta es la función que estamos trabajando de dos variables y acá tenemos los puntos correspondientes que hemos hallado. La gráfica, obsérvenla, es la gráfica que tenemos justamente acá en pantalla. Entonces, como se ve, tiene un punto de silla. Mírenla acá en la parte de atrás, este vendría a ser su punto de silla. Y acá al frente, miren, tenemos el punto mínimo, lo que nosotros habíamos calculado a través del proceso aritmético. Entonces el punto de silla es el punto que tenemos justamente acá en este sitio. No sé si se entiende, tal vez así. Este sería el punto de silla y el punto mínimo está acá. Entonces vamos a colocar dichos puntos.
Voy a colocar, venga, detenemos por un momento la gráfica, la función. Y ahí tenemos el punto mínimo, mírenlo acá. Este es el primer punto que nosotros hallamos. 1.72, 3.22 menos 1.51, y fíjense que evidentemente está en la parte más baja de la gráfica, entonces se corresponde al mínimo, y este que corresponde al punto de silla, pues no, de silla, no hay de extrañar que se encuentre en este sitio. Vamos a verlo, y ahí tenemos el punto correspondiente al punto de silla. ¿Listo? Entonces tenemos el punto mínimo, que es el que tenemos justamente acá, y este es el punto de silla de la función que hemos trabajado durante esta hora larga de clase. Bueno, muchachos, voy a tomar un pantallazo a nuestra gráfica y la vamos a llevar al sitio de trabajo. En este caso, pues acá vamos a tener la gráfica correspondiente con los puntos, tanto el punto mínimo como el punto de silla. Y bueno, ya con esto pues estamos finalizando nuestra clase. Yo recuerdo que en clase les dije que les iba a dejar 3 ejercicios. Voy a dejar solamente uno. Yo creo que han estado mirando el video buscando y dónde carajos el profesor deja el ejercicio. No los encuentro. Entonces solamente les voy a dejar un ejercicio y lo voy a anotar así. Tarea. El ejercicio que les voy a dejar es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos la función f(x,y) que queda definida como 14x elevado al cuadrado menos 2x a la 3 más 2y elevado al cuadrado más 4xy. Entonces, determinar los puntos máximos o mínimos de esta función y realizar su gráfica, reproducir todo el proceso que hemos hecho. Este es más simple porque pues las derivadas van a dar en términos de una sola variable, la primera derivada. Entonces es un poco más ágil que este. Bueno, muchachos, y con esto vamos a dejar la clase hasta acá. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, muchachos, que hagan el ejercicio que les acabo de dejar acá en pantalla. Y bueno, hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao.